Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar la tarea académica número 3. Nosotros somos el grupo 6. La introducción tenemos, en las últimas décadas, la economía peruana ha atravesado importantes transformaciones marcadas por ciclos de crecimiento, crisis globales y eventos extraordinarios como la pandemia del COVID-19. Factores internos y externos que han influido en el comportamiento del Producto Bruto Interno, el PBI, el empleo, la inflación, impactando tanto a la población como al entorno empresarial. En este contexto, empresas como Alicorp, líderes en el sector de alimentos y consumo masivo, han tenido que adaptarse a escenarios cambiantes mediante estrategias de diversificación y gestión de riesgos. El presente trabajo analiza la evolución del PBI, el empleo, la inflación en el Perú durante los últimos 20 años, con un enfoque eh, en cómo estos factores han influido en el desempeño de Alicorp. Asimismo, se identifican tendencias, desafíos y se proponen recomendaciones para poder contribuir a una economía más resiliente y sostenible, especialmente en sectores esenciales como el alimentario. Doy pase a mi compañero. Vale, el análisis del Producto Bruto Interno de los últimos 20 años. Como vemos aquí en el gráfico, en el 2005 el PBI estaba con un 5% y el PBI manufacturero de alimentos iba por un 3%. Igualmente se mantuvieron, pero ya por el año 2007 subieron a un 6,5% y se mantuvieron hasta el 2012. Ya por el 2012 empezaron a bajar hasta un 2,5% los dos PBI, eh, sufriendo una gran baja por el 2020, ya que en esa época nos llegó el COVID-19. Igualmente nos tuvimos que levantar por el 2025 en el PBI y en el PBI manufacturero de alimentos. Igualmente, ya por el 2025 nos mantuvimos en el 5% en el PBI y en el manufacturero nos mantuvimos por el 4,8%. Vale. Durante las últimas 2 décadas, el PBI del Perú mostró fases de expansión y contracción y eventos extraordinarios como la pandemia. Alicorp, como empresa ligada al consumo masivo, ha mostrado resiliencia en periodos de crisis gracias a la diversificación y liderazgo en el mercado laboral. Por el 2001 y 2006 que estuvo Alejandro Toledo en el periodo de gobierno, el PBI promedio anual fue de un 5%. Nuestro factor clave fue el auge exportador y la estabilidad macroeconómica para impulsar, ¿no?, la producción nacional. En el 2006 hasta el 2011 estuvo Alan García con su PBI promedio anual de 6,9%. Su factor clave fue la continuidad del crecimiento. Perú resistió la crisis de 2008 gracias a estímulos fiscales. Por el 2011 hasta el 2016 que estuvo Yantumala, el PBI fue de un 4%. El factor clave fue la desaceleración por caída de precios minerales y menor inversión privada. Por el 2016 hasta el 2021 que estuvo PPK, el PBI promedio anual fue de menos 1,1%, como mencionábamos, por la inestabilidad política y fuerte caída en 2020 que fue por el COVID-19. Y por el 2021 al 2024, que estuvo Pedro Castillo y Dina Boluarte, con su PBI anual de 2,4%, el factor clave fue la lenta recuperación, ¿no?, post pandemia que tuvimos, los conflictos sociales que nos estuvieron afectando en la inversión y en la producción. Continuando con exposición, tenemos la evolución del sector manufactura. Alicor forma parte de la industria de alimentos y bienes de consumo masivo, un sector clave para la economía nacional. Este sector representa en promedio entre el 13% y el 15% del PBI no primario.
es decir, es uno de los sectores más importantes fuera de las actividades mineras o agrícolas. Gracias a su posición dentro de este sector, Alicorp ha tenido un papel relevante en la producción, distribución y consumo de alimentos en el país. Además, ha logrado mantenerse firme incluso en contextos económicos complicados. La industria de alimentos también ha demostrado ser una de las más estables, especialmente en tiempos de crisis porque cubre necesidades básicas de la población. Análisis del empleo y desempleo a nivel regional. Por ejemplo, los precios internacionales han influido mucho en los ingresos fiscales y en el consumo interno. Si bajan los precios de exportación, se reduce el dinero que entra al país y eso afecta también a empresas como Alicorp, ya que baja la demanda de sus productos. Otro factor clave fue la pandemia del COVID-19, que redujo bastante la demanda en sectores como hoteles y restaurantes. Sin embargo, la demanda dentro de los hogares se mantuvo más estable, lo cual benefició parcialmente a Alicorp. También se aplicaron bonos sociales y subsidios, lo cual ayudó a sostener la compra de productos básicos. Y finalmente, la inversión privada bajó bastante durante las crisis políticas, lo que impactó en la logística y distribución de muchas empresas. Entre el 2004 y 2019, la inflación estuvo bajo control, con un promedio menor al 3% anual. Sin embargo, en el 2022 y 2023, la inflación subió hasta 8.5%, principalmente por el alza de precios en alimentos y combustibles. Esto fue consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos de la pandemia. En el 2024 ya se moderó a 3.5%, aunque aún está un poco por encima del nivel ideal. Entre las causas principales tenemos el aumento de precios de insumos importados como trigo, aceite y combustible, que son clave para el Licorp. Problemas logísticos internacionales que encarecieron el transporte y las medidas del Banco Central que subió la tasa de interés para controlar la inflación. Frente a esto, Alicorp aplicó estrategias como coberturas cambiarias y diversificó a sus proveedores para evitar que los aumentos de costos afecten tanto su producción. Le doy pase a mi compañera. Conclusiones. Como conclusión, la economía peruana ha tenido un crecimiento desigual, con retrocesos desde el 2020, aunque el sector como el alimentario donde opera el licor ha mostrado estabilidad. Persisten problemas como la informalidad laboral y el desequilibrio regional, lo cual limita el desarrollo equitativo. Además, la inflación ha afectado el costo de producción. Siguiente, por favor. Como recomendación, para impulsar el crecimiento se sugiere diversificar exportaciones e invertir en automatización. Fortalecer alianzas con centros de formación técnica para mejorar la empleabilidad. También ampliar coberturas cambiarias y apoyar a proveedores locales para reducir la vulnerabilidad económica y control de inflación. Eso sería todo. Muchas gracias, profesora.